entonces para comenzar la sexta sesión del primer día del Congreso. Permítanme presentarles a quien será la moderadora de este espacio. Jimena García Santa Cruz es la coordinadora de comunicación del Foro Patrimonio Sustentable e integra también el comité directivo de Climate Heritage Network a nivel internacional. Gracias, Jimena. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar la sesión número 6 del día de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar el trabajo Visitar la cultura de la madera, arqueología y carpinteros en la Boca del Riachuelo, a cargo de Marcelo Weisel. Él es doctor en arqueología, profesor en la Universidad Nacional de Lanús, fundador del Museo Arqueológico de la Boca. Perfecto, buenas tardes. A ver, ahí si puedo compartir. Sí, aquí estamos ya. Muy bien. Bueno, efectivamente, mi formación es antropológica y arqueológica, pero de carácter histórico. Es decir, que desde mis primeras investigaciones individuales, me dediqué a la historia de la ciudad de Buenos Aires desde una visión arqueológica, arqueología industrial, arqueología histórica, arqueología urbana. Y así fue que terminé dedicándome a la arqueología del puerto de Buenos Aires, donde hay determinadas características que la conforman como uno de los destinos más visitados de turistas de la Argentina. Visitar la cancha de Boca, el Caminito, ver el riachuelo, el puente transbordador, le da una serie de atractivos que conforma también parte de una economía que tiene un movimiento más que interesante en lo económico, llegando a los 1.800 millones de dólares por año en todo lo que es la infraestructura turística, es decir, agencias, hotelería, gastronomía, transporte. Es decir, que es un ámbito que también debemos encarar desde un punto de vista cultural. Inclusive hay muchos de los pasajeros que ya al comprar su pasaje saben qué volumen de carbono están emitiendo a la atmósfera y entonces incluyen también medidas de mitigación y en su pasaje, dentro de sus actividades turísticas, hacen plantaciones de especies botánicas. Es decir, que compran el paquete ya incluyendo eso. Pero la visión que les quiero comentar realmente es de qué manera la madera, los bosques, es parte de la historia planetaria y hoy hay gran cantidad de bosques que ya no existen, que sin embargo están, por ejemplo, instalados en forma de viviendas, de casas palafíticas en el barrio La Boca, y que justamente nosotros podemos recorrerlos y podemos conocer esos bienes de manera palpable, transponiéndolos de manera para el público turístico, ¿no? Es decir, que tanto la identidad portuaria como la huella ambiental de la humanidad en la construcción de nuestros espacios conforman bienes que son bienes patrimoniales, eh, digamos, todo lo que es la convención de ICOMOS para construcciones históricas en madera, lo que conoce como el patrimonio maderero, está permanentemente, digamos, dentro del punto de vista patrimonial y técnico de manera desarrollable. Ahora bien, como les presentaba al principio, una cuestión son los bienes y los servicios turísticos y otras son los bienes patrimoniales, que no necesariamente están unidos. Entonces, ahí creo que una estrategia EMIC y una estrategia ETIC, como son bien las estrategias antropológicas, una EMIC que desde adentro, que celebra, que festeja su propia identidad y por otro lado, la interacción con agentes externos que desde lo ético plantean, o como esta mañana se planteó, las cuestiones del conflicto, ¿no? Y el conflicto en las ciudades, justamente, tiene que ver con todos estos movimientos de encarecimiento del suelo y a su vez la pérdida de determinadas condiciones. Por ejemplo, el puerto, las casas de madera, y así, ¿no es cierto? Entonces, nos ubicamos en este sector, que es en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes pueden ver aquí la infraestructura costera de la ciudad y en rojo el lugar donde es el barrio de La Boca. Un barrio de La Boca que tiene muchísima tradición, es más, creció como un bosque de mástiles, es decir, un puerto natural,
y donde la construcción naval, especialmente la ligure, es decir, la italiana, genovesa, se dedicó a la construcción de veleros, es decir, cuando la época de la vela era el medio de transporte. Eso a través del tiempo, vemos esta foto aérea de 1941 y la textura que tiene entonces el amanzanamiento y la ocupación de los lotes, en que hay un montón de techos de menores dimensiones que se combinan con las grandes barracas e industrias, que son justamente las viviendas portuarias, las viviendas de chapa y madera, que desde 1830 hay registros que se empiezan a construir en este sector de la ciudad. Pero en realidad, el origen de todo esto, de una búsqueda de una estrategia EMIC y ETIC para conocer y conservar aquellos patrimonios madereros, surge de la necesidad de conservar un pecio, es decir, los restos de una embarcación naufragada, y que se encuentran también en el mismo barrio de La Boca, nada más que bajo condiciones de reenterramiento, siguiendo las pautas de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Esto es, el barco se extrajo de un lugar y se volvió a enterrar en otro para conservar la madera en condiciones ambientalmente similares al lugar del hallazgo. Ahora, no cabe duda que el problema de la conservación continúa y por eso tanto las maderas que están bajo el agua y enterradas como aquellas que se secaron requieren y contienen un montón de información justamente ambiental y de los bosques del pasado. Por eso, esta situación de un barco de 100 casas de madera es una cuestión urbanística que en este caso, bueno, justamente se está debatiendo y reflexionaba a propósito de a quién está siendo dirigida esta estrategia de turismo, si es hacia las agencias, si es hacia el público local, si es hacia las autoridades de patrimonio o si tiene que ver con el ordenamiento urbanístico. Justamente ya lleva casi 20 años un conflicto normativo que declaró a toda la zona en emergencia urbanística y ambiental. Entonces, hay situaciones donde tanto el Estado debe intervenir y va tomando decisiones sobre la conservación justamente de este tipo de patrimonios, patrimonio madereros. Lo cierto es que la situación hoy en día es muy mala y que el avance la reforma del Código Urbanístico local, bueno, se va haciendo a su tiempo, su propio tiempo. Entre medio, claro, suceden muchos incendios y justamente uno de los logros de la organización por la emergencia urbanística lleva al armado de capacitaciones sobre prevención de incendios. Como sabemos, para patrimonio maderero es un tema clave en todo el mundo, ¿no? Es decir, la estrategia inglesa de conservar con mucho conocimiento y conciencia o el tratamiento con productos contemporáneos, bueno, es una gran decisión que entre medio está sin duda la gente que habita en los espacios. Así que esto es algo que no es un turismo extranjero el que va a haber un incendio, pero sí debemos aprender de ellos, porque es uno de los primeros causantes que el cambio climático y a su vez el cambio urbanístico, es decir, antrópico, genera en el paisaje, ¿no? Por eso es que llevamos adelante esta estrategia que queremos realmente implementar de manera permanente para conservar la madera histórica y arqueológica del puerto del Riachuelo. En su momento, la frase fue de tal tronco, tal listón, un programa de cosas y cosas, casas y cosas de madera de la Boca, para valorar justamente toda esa infraestructura del puerto que está basada justamente en la memoria de la madera, porque la madera flota, entonces siempre en el sector costero ha sido útil para los embarcaderos, pero también para hacer botes, para traer material de construcción de otras cuestiones, y así tanto la ferretería como el diseño nuevo de un parque de flora nativa se convierte en algo de mucha sinergia. Y ver un grupo de 30 timbó, ver crecerlos y saber que esos árboles que hoy tienen 6 metros van a tener 30 metros, bueno, es algo realmente muy interesante porque es compartido
con muchas instituciones y actores de la sociedad, ¿no? Así que desde el punto de vista de los bienes artísticos, también nuevamente el barrio La Boca nos ofrece una gran variedad de prolífica, ¿no? Tenemos esta obra de Américo Bonetti que estoy mostrando, de la Galería Traba, que justamente Bonetti fue hijo de un escultor de barcos. Su padre suizo, él también, pero él estudió también ingeniería. Así que estudió ingeniería de las maderas y justamente con otro ingeniero portuario realizó una clasificación de las características de la madera, de todas las maderas argentinas a principios de siglo XX, para poder trabajar las maderas, ¿no? Eh, Objetos como muebles, como esta mesa de un pintor llamado Fortunato La Cámara, o hasta una síntesis de entender que la boca puede contar su historia a través de sus raíces más profundas, la madera, aquello que genera su identidad única, los botes, los carros, los conventillos, el puerto, fue construido con madera y por lo tanto es un elemento de mucha identidad y plausible de desarrollo, justamente como digo, en un plan de trabajo entre una estrategia interna, EMIC, y una estrategia desde afuera, una ETIC, que como sabemos, generalmente en los planes de negocios, eh, entonces se desarrollan justamente los costos y las inversiones que hay que hacer para llegar a buen puerto. Así que esta es un poco la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Interesantísimo el tema. Después, al final de la sesión, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Mientras escuchamos las exposiciones, los invitamos a ir dejando en el chat sus comentarios y sus consultas y al final de la sesión las vamos a ir retomando. Vamos a pasar al siguiente trabajo, titulado Espacios públicos frente a escenarios de cambio climático. Viejas y nuevas propuestas leídas desde la calidad sostenible. Va a ser presentado por Cristian Terreno, doctor en estudios urbanos y regionales, y Valeria Bernabé, magíster en gestión y desarrollo habitacional. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Somos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto del Ambiente Liliana Rainis. Sí, bueno, y este trabajo es parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, patrocinado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad. Bueno, estamos con mi compañera Valeria aquí que me va a acompañar y nuestro objetivo era revisar los espacios públicos desde esta mirada o desde los desafíos que nos propone el cambio climático, desde un concepto que nosotros venimos trabajando de larga data, digamos, desde hace un par de años, que es el de calidad sostenible. Nos interesa investigar este fenómeno del espacio público en los territorios de la extensión urbana, ¿no? Donde se están generando cambios en la forma de hacerlo urbano y donde esta relación entre el territorio rural y las transformaciones urbanas presentan, por un lado, las críticas más fuertes, ¿no? Porque estos procesos como de devorar el territorio rural por parte de la mancha urbana es uno de los fenómenos más criticados, ¿no? Desde el sprawl americano hasta las miradas de la extensión urbana en Latinoamérica, pero también creemos que es el territorio que puede brindar las posibilidades para encontrar una nueva manera de hacer ciudad en empatía con el territorio natural, ¿no? Por lo tanto, partimos de esta idea del espacio público como elemento central, organizador de las ciudades, ¿no? Surgido para poder comunicarnos, movernos dentro de la ciudad y que a partir de allí se fue la ciudadanía apropiando de esos espacios y llegamos a encontrarlos como el sentido de la vida ciudadana en la ciudad, desde la ciudad medieval hasta la actualidad, pero también es espacio de conflictos, ¿sí? De disidencias, y también allí es donde se expresa en muchos aspectos esta crisis ambiental que estamos atravesando en las últimas décadas, ¿sí? Por lo tanto, creemos que es un buen espacio para hacer estas lecturas.
lecturas que queremos desarrollar desde la calidad sostenible, como les decía, este concepto que ya vamos ahora a ver brevemente, pero sobre todo para discutir en este espacio la capacidad de agenciamiento que podemos reconocer no solamente en el patrimonio cultural, sino también en el patrimonio natural, ¿no? Y la técnica, como esa capacidad de lo humano, y que vamos a poner ahora también en consideración de lo no humano para transformar la naturaleza y encontrar nuevos caminos, ¿no? Nuestro concepto de la calidad sustentable surgió alrededor de la idea de pensar el proyecto de arquitectura, el proyecto de urbanismo, el proyecto de paisaje, con referencias que permitieran un ir y volver crítico permanente en el hacer, ¿no? En el hacer profesional. Por lo tanto, es un concepto que aborda desde cuestiones culturales, ¿no? Entender cómo los espacios permiten el desarrollo de las prácticas, cómo las formas reflejan la cultura local, la calidad tecnológica que tiene que ver un poco lo que hablabas recién de la madera, de los ciclos, ¿no? Desde el origen, de dónde vienen, la energía que consumen, la energía que liberarán en sus procesos, y una calidad ambiental que tiene que ver con la relación de las transformaciones con los ecosistemas de los que son parte. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos desarrollando en este proyecto de investigación una profundización conceptual en diferentes dimensiones, y aquí Valeria les va a hablar de una de las dimensiones, que es la dimensión epistemológica, que es la que queríamos compartir con ustedes. Em, Hola, buenas tardes. Un poco es para ver esa mirada que nosotros proponemos, una mirada técnica que podríamos decir en un sentido antropocentrado, si podemos decirlo, tomando como base a las ideas del filósofo Emmanuel Cochia, ¿sí? En donde siempre se dijo o se está diciendo, bueno, ahora con otro tipo de mirada, que la ecología se ha construido en oposición, en oposición a la técnica, ¿sí? Nosotros acá lo que queremos discutir es que también la naturaleza desarrolla técnicas, que la técnica no es algo exclusivamente humano, y en ese sentido, Emmanuel Cocha nos invita a pensar cómo los humanos, pero también los no humanos, desarrollan técnicas. ¿Sí? Y cada espacio de ese ambiente natural podemos llamarlo un artefacto. Es un espacio diseñado para que cada especie, ¿sí? Tiene su propia técnica y pueda manifestarlo en la naturaleza y en el espacio. Es decir, que no somos los únicos que desarrollamos técnicas, sino que otros seres también desarrollan técnicas dentro de una tecnología específica de cada especie, ¿sí? Entonces, un poco lo que planteamos y lo que vimos a través de esta mirada filosófica es qué tipo de intervenciones nosotros podemos realizar en las ciudades para proyectar y para convivir de forma más digna con otras especies. Es decir, cómo podemos combinar nuestra agencia con las de otras especies y a la vez dar espacio para que convivan en esa ciudad otras especies. Y también, digamos, teniendo en cuenta esta idea de abordar el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Es decir, cuando construimos ciudades, tenemos que negociar nuestro espacio con otras especies y hay que dejarles espacios para que vengan y puedan vivir en la misma área. Pero ¿cómo podemos negociar eso y así generar una simbiosis y no solamente y descartar que otras especies pueden realizar técnicas y esas técnicas pueden ser productivas para nuestro propio desarrollo en el espacio? Entonces también es una idea de decir, bueno, diríamos, los únicos que generan arquitectura son los humanos. Diríamos, eso también sería uno de los planteos a partir de la ARGE y la TECNE, diríamos en ese sentido. Cristian, a Bien. partir de eso vamos a ver los casos, diríamos. Y a partir de estas ideas del patrimonio cultural y el patrimonio natural en interacción, es que elegimos como dos situaciones temporalmente y desde los enfoques epistemológicos diferentes. Dos espacios que se corresponden a la extensión de la ciudad de Córdoba en dos momentos diferentes. Unos a finales del siglo XIX como parte de una extensión urbana
inspirada en el higienismo y más que todo en el modelo haussmanniano, digamos, que es la ampliación de la ciudad de Córdoba hacia el sur, hacia las barrancas en la Nueva Córdoba y la creación de un gran parque, la primera contratación en la Argentina que tiene el arquitecto Charles Tays, sobre un territorio natural que había sido fuertemente trabajado durante la época colonial y por lo tanto presentaba un deterioro ambiental muy fuerte, digamos, eran barrancas, terrozas, donde el monte había sido totalmente talado y ahora se transforma completamente a partir de un cambio ecosistémico urbano territorial mayor, que es un sistema de riego para todo el área periurbana de la ciudad de Córdoba y que transforma y que permite construir este parque con un modelo europeo donde el agua es el gran protagonista, ¿no? Un agua que llega por acequias, se distribuye en lagos y permite transformar, incorporar una vegetación exótica en gran parte, pero también en algunos lugares ha sido muy cuidadosa, por ejemplo en las barrancas, con incorporar algún tipo de vegetación autóctona, sobre todo para enraizar, ¿no? Bueno, este es el modelo del siglo XIX, principios del siglo XX, confiando en la ciencia, en esta transformación, pero que lo interesante es que hace 30 años el sistema de riego se cortó y el parque está en una crisis muy profunda, digamos, donde estamos en el desafío de encontrar un nuevo equilibrio a partir de entender estas condiciones que nos ofrece, que nos presenta el cambio climático y las particularidades que se han dado en este caso por el corte de este canal de riego. En el otro caso, ahora vale, sí. Se nos quedó dura, Valeria. El otro caso se Sí, trata en el de caso del una... Eco Barrio Villasol, así, hola, hola. Sí, Perdón, se me corta, Cristian, ¿podés seguir? sí, sí, sigo yo, no hay problema. Sí, El gracias. otro caso se trata de un crecimiento por extensión en la región metropolitana, en una localidad metropolitana, donde una asociación proecologista, la Fundación Proeco San Miguel, adquiere un viejo loteo serrano y lo transforma a partir de revisar el sistema hídrico, ¿no? Un tema crítico en Córdoba por el clima semiárido que tenemos y reorganiza todo el loteo conformando una gran infraestructura verde y azul, digamos que a partir de la cual se organiza toda la arquitectura alrededor de ella, ¿no? Bueno, es un emprendimiento casi como diríamos escuela, ¿no? Que de alguna forma presenta una experiencia importante para todos los vecinos, tanto en su forma de llevar adelante, en su calidad cultural, en su calidad ecológica, en su calidad de alguna forma matérica, tecnológica, ¿no? Presentando nuevas opciones hasta de productividad, por ejemplo, aislantes que recuperan la idea de la lana de oveja como un elemento importante. ¿Qué es lo que nosotros traemos como para poner en discusión? ¿No? Bueno, frente a estos desafíos tan complejos que tenemos del cambio climático y revisando estas posturas epistemológicas que como nos plantea Cocha, pareciera importante que empecemos a mirar, y estos conceptos nos pueden ayudar un poco, también lo veíamos en el bloque anterior, a empezar a pensar estas estrategias donde ya no nos sintamos como dueños de la técnica, sino que negociemos con la naturaleza y donde patrimonio cultural y patrimonio natural no sean dos categorías separadas, sino que sean dos categorías imbrincadas y colaborativas, ¿sí? Bueno, esa era la idea que teníamos para compartirles de estos casos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la presentación. En este ejemplo viajamos a Córdoba, vemos cómo en diferentes puntos y en diferentes latitudes nos encontramos con acciones muy interesantes frente a estos temas. Vamos a seguir avanzando. La tercera ponencia es titulada Arquitectura patrimonial como recurso para un turismo cultural sustentable en territorios insulares, el caso de la isla Navarino, Chile. Va a ser presentado por Pilar Fernández, que es arquitecta, profesora en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes en Chile.
Efectivamente, la presentación es Arquitectura Patrimonial como recurso para un turismo cultural sustentable en territorios insulares. Voy a presentar hoy día el caso de la isla Navarino. Yo estoy en Chile, particularmente en la Patagonia, Chile, por lo tanto estoy muy al extremo austral del continente. Y bueno, esta presentación nace un poquito a partir de un proyecto que yo llevo desarrollando hace harto tiempo, desde el 2021 hasta este año en particular, que se ha centrado un poco en catastrar la arquitectura de la isla Navarino, que es un lugar remoto, lejano y pequeño también en el sentido de su población, y que no había sido catastrado hasta la fecha. Y parte de ese inventario tenía por finalidad también poder identificar algunas edificaciones patrimoniales o de valor patrimonial. Y de alguna manera, cómo podía incentivar, o si es que era un potencial cierto, digamos, para poder estimular la vocación turística que tiene la comuna de Cabo de Hornos, que es en donde hoy día está ubicada la isla Navarino, de manera de hacer el turismo o la actividad turística en este sector insular bastante más sostenible en el tiempo. Entonces, para eso voy a enunciar algunos conceptos que consideramos son importantes. Por ejemplo, hay consenso en que un recurso importante en los destinos turísticos actuales o contemporáneos es efectivamente el patrimonio cultural. Eso ya había sido anticipado por las cartas de turismo cultural del año 1976 y de 1999, que están adoptadas por ICOMOS, y que por eso también se convirtieron en hitos o, sí, hitos relevantes en la doctrina internacional que está asociada a este campo del turismo cultural. Pues bueno, la carta más reciente y más actualizada es la Carta para el Turismo Cultural Patrimonial del año 2022, que también está adoptada por ICOMOS, en donde efectivamente se abordan desafíos que son bastante más globales y más atingentes a la realidad contemporánea, ¿no? Como por ejemplo los planes de gestión turística, la participación de las comunidades, muy relevante también, la capacidad del turismo cultural para poder contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y también las tensiones que existen entre la industria del turismo y la acción climática. Yo creo que todos conocemos el siglo XXI como el siglo de la globalización, lo que a pesar de traer ciertos beneficios, también trae ciertos desafíos y ciertos retos, porque es efectivo que también esta globalización es una amenaza cierta a una posible homogenización cultural. Entonces, en ese sentido, es importante que cada una de las naciones y sus comunidades identifiquen y preserven su patrimonio, que son aquellos rasgos que de alguna manera nos identifican y también nos distinguen. En el plano material o en el plano más relacionado al patrimonio tangible, son los edificios históricos y los paisajes culturales los que contribuyen usualmente a crear un sentido de pertenencia en las personas respecto a algún lugar, alguna región, algún país, y que proporcionan contexto a quienes intercambiamos significados culturales, quienes emiten y quienes reciben. En los destinos turísticos habitualmente existen edificios poco mantenidos o usualmente abandonados que son un recurso interesante para el turismo muchas veces. Su reutilización abre el camino a la sostenibilidad del turismo, puesto que la recuperación no solamente es una alternativa a la demolición, sino que también contribuye a actualizar la relación entre las personas, los paisajes, los sitios y también los ecosistemas muchas veces. También la rehabilitación de edificios, sitios y paisajes patrimoniales abandonados es una manera práctica que contribuye a la economía circular de los territorios y también puede ser una estrategia para la co-creación de significados más contemporáneos o más actuales y también nuevos, ¿por qué no? También puede ser un aporte a la diversificación de rutas turísticas, patrimoniales muchas de ellas, y también amortiguar la sobrecarga turística en sitios donde los recursos naturales están muy sobreexigidos o demandados. Ese es el caso de las islas, que usualmente son muy ricas en biodiversidad. Eh, Pasando un poquito más a Chile y la región austral, que es el contexto en el que yo me encuentro particularmente, solamente decir que en términos turísticos, probablemente la geografía particular que tiene Chile actúa como una mezcla de, o como un sedazo quizás natural, que hace que se genere una mezcla entre mucha naturaleza prístina y también algunos referentes culturales que pueden resultar inéditos o atractivos. Estoy pensando un poco en el desierto, en Rapa Nui, o por ejemplo aquí mismo en la Patagonia chilena, muy parecida a la Patagonia argentina también. Y
También decir que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, y por eso durante las últimas décadas toda la institucionalidad ha estado muy enfocada en estrategias y políticas que puedan promover un turismo más sustentable y también más diversificado en el país. Por eso hay algunos documentos que son importantes, como por ejemplo la Política Nacional de Turismo o la Política Nacional de Turismo Antártico, entre otras. En el caso de la región de Magallanes, que es el extremo sur o el extremo austral de Chile, habría que decir que Magallanes es un destino turístico del tipo insular por la relación que tiene entre tierra y toda la infraestructura que hoy día permite el acceso a este lugar. Algunos datos que son importantes, por ejemplo, que los atractivos turísticos están muy fuertemente vinculados a la naturaleza y al turismo de intereses especiales, también a un turismo científico, sobre todo en la isla Navarino, también de aventura y un turismo de navegación, que es multimodal hoy día. Y algunos datos que permiten demostrar un poco estas afirmaciones son que durante la temporada 2022 y 2023 la región tuvo un muy alto número de visitas en las áreas silvestres protegidas nacionales, que aquí las conocimos como las áreas ASPE, y también Punta Arenas, que es la capital de la región, como aparecen ahí en los datos, es una de las ciudades con mayor número de recaladas de cruceros internacionales. Le sigue a Punta Arenas también Puerto Williams, que es la capital de la provincia antártica chilena. Cabo de Hornos es una comuna de vocación turística y algunos datos que son importantes para poder quizás imaginarse el lugar. Cuenta con una población bastante acotada, son 2.000 personas aproximadamente, y la mitad de esta población corresponden a funcionarios de la Armada Nacional y la otra mitad de la población son civiles. Es un territorio que además tiene una componente muy importante en cuanto a pueblos originarios. Es territorio habitado desde hace 7.000 años de antigüedad por el pueblo Yagán y por ende está nominado como área de desarrollo indígena. Además, tiene la particularidad de que en el año 2005 fue declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y eso lo hace una de las regiones o ecorregiones más prístinas del planeta, además de ser una de las más australes también. Y bueno, su extensión, por tanto, abarca diversos parques nacionales que tienen mucha relevancia desde el punto de vista natural. Desde el año 2019 también se declaró como zona de interés turístico. El Plan de Desarrollo Turístico para la Comuna Cabo de Hornos en el periodo 2024 y 2027 establece que uno de los mayores desafíos de la comuna es poder armonizar este atractivo turístico que cada vez es más creciente con la preservación de este ecosistema muy particular de un área insular y las raíces culturales que, como ya mencionaba, están muy arraigadas a los pueblos originarios, promoviendo a la vez un desarrollo local sostenible que sin duda genera mucho desafío por delante. El mismo plan de desarrollo turístico establece que el turismo, si bien es atractivo desde el punto de vista económico, también puede amenazar la identidad cultural que se está tratando por otra vía de preservar y también un equilibrio ecológico que es propio del sitio. Lo que cobra particular relevancia si consideramos que hay tres características que son muy importantes. Uno es reserva de la biosfera, dos es un puerto de importancia geopolítica y además está próximo a la Antártica. Entonces, a partir de ahí se proponen nuevos ejes de desarrollo en torno al turismo, por ejemplo, promover turismo invernal, etnoturismo, turismo gastronómico, etcétera. Y también se prevé la posibilidad de poder diversificar un poco las rutas turísticas existentes. Este mapa que aparece ahí en la diapositiva muestra las rutas que son patrimoniales hoy día del Ministerio de Bienes Nacionales en la isla Navarino, pero son rutas que tienen una componente paisajística y natural muy relevante, si no prioritaria, en donde el turismo cultural probablemente queda un poquito más rezagado, si se quiere. Respecto de la isla Navarino propiamente tal, que aparece ahí indicada en este mapa, bueno, decir que se ubica al sur del Canal Beagle, que es parte del archipiélago de Tierra del Fuego, por eso es un área insular. La mayor parte de la población hoy día se concentra en Puerto Williams, que es ese circulito rojo que está ahí en el mapa, y que efectivamente es una de las ciudades más grandes que tenemos aquí en la región. Hay otros puntos que son importantes para poder entender un poco lo que viene más adelante, son otros puntos habitados también, por ejemplo, hacia el nororiente, que es donde está ese círculo celeste, está Puerto Navarino,
que fue uno de los primeros enclaves también en donde hubo intenciones de fundar una ciudad. Más en la misma dirección aparece Bahía Bulaya, que está en un sitio rosado. En el camino entre Puerto Williams y Puerto Navarino, hoy día está el cementerio indígena de Bahía Mejillones, que es el cementerio Yagán, el único que hay, que lo conocemos como tal, digamos, hoy día, y que es monumento histórico desde el año 1976. Y hacia el otro extremo de la isla aparece Puerto Toro, y si se fijan, hay algunos puntos que están unidos por un camino terrestre, pero no todos los sectores son accesibles vía terrestre, sino que hay algunos en los que se deben algunos trekking o también llegar vía marítima. Puerto William, como decía, tiene la mayor concentración de población hoy día y fue fundada como una base naval en el año 1953 y es por eso que hoy día hay mucha población que todavía corresponde a la Armada Nacional. En este catastro que llevamos haciendo varios años encontramos varias edificaciones patrimoniales, que hay algún resumen aquí muy pequeñito en esta lámina. Puerto Williams es pequeño, por lo tanto son pocas las edificaciones, pero sí es cierto que hay algunas que no están reconocidas, hay otras que no están protegidas y hay otras de las que se sabe muy poco. Entonces, solamente dentro de este universo de edificaciones hay tres que están hoy día declaradas y protegidas por ley. A un extremo de la pantalla aparece la Casa Naval 1 y la Casa de la Antigua Comandancia, que hoy día son monumento nacional, monumento histórico específicamente en la categoría monumento histórico, y son edificaciones que representan la parte quizás el periodo fundacional de Puerto Williams, y luego en el otro extremo está la Casa Stirling, o conocida también como la Casa de Hierro, que es evidencia o testimonio de una de las misiones anglicanas que llegó aquí a la Patagonia y que hoy día es parte de la museografía del Museo Yagán Uzi, que quizás hasta hace poco era más conocido como el Museo Antropológico Martín Gusinde, pero cambió de denominación hace muy poquito tiempo. Bueno, en la isla Navarino, aparte de Puerto Williams, hay otros lugares que tienen cierto interés patrimonial que han sido poco estudiados, que están inexplorados a la fecha y que tienen un cierto potencial respecto del turismo que podría colaborar. Ya mencionaba el colega anterior que debía haber más complementariedad, por ejemplo, entre patrimonio cultural y patrimonio natural. Eso es algo que ha costado mucho en la isla Navarino y que se ve que aquí hay una oportunidad de poder avanzar hacia ese turismo cultural más pertinente y también un poco más desarrollado. Entonces, Puerto Navarino aparece aquí al noroeste de la isla, se proyecta en 1929 como un centro político administrativo para los del área, pero solamente llegan a construirse dos edificaciones de todas aquellas que estuvieron proyectadas en su minuto y que funcionaron como servicios públicos de la isla. Uno es el retén de carabineros, yo creo que puedo mostrar aquí con algún puntero, no sé si lo logre, podría ser aquí. Ahí parece que se ve, hay una edificación que está aquí que funcionó como retén policial cuando esto se fundó en 1929 y esta que está por aquí funcionó como sede de gobierno en algún momento, hoy día está bajo la administración de la Armada. Este edificio que está aquí es este que está acá abajo y lo que se ve en este costado es el cementerio Yagán de Bahía Mejillones que queda camino hacia Puerto Navarino, que es este sector que se ve acá. Este inmueble hoy día está abandonado desde el año 1996 y de alguna manera es demostración de los intentos por el Estado de generar cierta soberanía en un lugar que es fronterizo y que además siempre ha tenido muchas disputas en torno a sus límites. Entonces, se ve que aquí hay una oportunidad interesante de promover el turismo en este lugar, básicamente porque aquí se acaba de construir una rampa que va a permitir el acceso marítimo y la conexión que históricamente ha existido entre el puerto Navarino y el puerto de Ushuaia o Ushuaia, que está en el sur de Argentina también y que está muy próximo a este lugar. Otro sector interesante es Bahía Bulaya, que ha sido escenario de muchos acontecimientos históricos. En el año 29, el Estado, a través de la Armada Nacional, instaló una antigua radioestación que permitía conectar a la isla con el resto del continente, en términos de telecomunicaciones, y fue uno de los primeros servicios también públicos que funcionó en la isla. En el año 2006, el fisco transfirió a la empresa Cruceros Australis este sector en donde están estas edificaciones y Cruceros Australis, que es una compañía bastante internacional hoy día,
Usualmente hace una navegación hasta este lugar y hoy día la empresa recuperó la edificación y la transformó en un centro de informaciones para turistas. Hay muchísimo flujo de turistas en este lugar específico, dado la particularidad del lugar. Se ve que el paisaje es bastante imponente respecto de la única edificación que hay en el sitio, lo que denota de alguna manera la singularidad, pero también la lejanía del lugar. Y finalmente Puerto Toro, que es otro enclave que tiene también ciertas particularidades, quizás no tiene la belleza o el atractivo plástico que pueden tener los otros escenarios, pero si bien fue fundado en 1892 por la fiebre aurífera aquí en la Patagonia, sufrió un éxodo de colonos una vez que los lavaderos quedaron sin material que explotar. Pero en el año 69 se inauguró, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, un asentamiento diferente en el contexto de una operación que se denomina Plan Navarino, que fue una iniciativa que reunió diversos ministerios y que estaba orientada al repoblamiento del territorio austral, sobre todo incluyendo las islas australes, en este caso Isla Navarino también, Picton, Nueva y Lennox también. Y para este objetivo se creó, en el contexto también de la reforma agraria, viviendas transportables, junto con una escuela transportable, que aquí se ve un pedacito, pero no se ve todo por este sector, que fueron enviadas por barco hasta Puerto Toro cuya arquitectura y tecnología todavía es visible porque estas casas se pueden desarmar, digamos, armar y desarmar o montar o desmontar. Hoy día la población de este lugar son solo 15 personas de manera permanente. Es un poblado muy austral y vive prácticamente hoy día de la pesca y el turismo que se hace sin conocer cuál es la historia de este lugar. Poco se transmite y poca interpretación hay respecto del lugar porque se sabe poco. Sin embargo, hay una oportunidad también aquí de poder mostrar cuál es el origen de este asentamiento, aprovechando un poco de que el lugar es muy visitado, básicamente porque es uno de los poblados más australes, pero además porque hay muchas trincheras que todavía dan testimonio del conflicto que tuvo Chile con Argentina por el Beagle y que llegó a su quizá etapa más álgida en la década del 70. Entonces, a modo de síntesis para ir terminando, lo que me gustaría que quedara como reflexión final es que si bien son pocas las experiencias de rehabilitación patrimonial que existen en la isla Navarino, dado su condición geográfica, eh, las experiencias que se han desarrollado a la fecha permiten vislumbrar o al menos pensar que el turismo cultural todavía puede fortalecerse mucho más, que debería transformarse en una actividad más pertinente y sostenible en el tiempo, que estos edificios patrimoniales que están abandonados, que están en desuso, en Puerto Williams, en Puerto Navarino, en Puerto Toro, son una alternativa para poder diversificar la oferta a través de otros activos que hoy día pueden configurar nuevas rutas patrimoniales, pueden extender las existentes, pueden generar más complementariedad, porque hoy día esas rutas están muy asociadas solamente al recurso natural y ese recurso natural hoy día está muy sobreexigido. La reutilización de estos edificios también puede verse como una estrategia que podría lograr más complemento entre patrimonio cultural y natural de un lugar que es geográficamente acotado, que tiene ecosistemas singulares y que se ve que tiene cierto impacto el cambio climático en ellos, y que podrían ser una vía para reducir o al menos amortiguar la sobrecarga turística en áreas naturales protegidas, como esta, por ejemplo. Y también podría ser interesante para vehicular una mejor relación entre el turista y la comunidad anfitriona, porque la verdad es que hay una población flotante que llega todos los años, pero que no genera mayor conexión o no existen instancias de articulación con la comunidad local, que me parece que en el turismo es relevante de desarrollar. Muchas gracias. Eso es. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar a la última presentación de esta sesión, titulada Percepciones sociales sobre los elementos culturales de Piedra Pinta Tlapacoyan para el establecimiento de actividades de turismo sustentable, a cargo de Fernando Zabaleta Hernández, estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable en el Colegio de Veracruz; Adriana Erika Pucheta Ortiz, doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México; y Blanca Nava Tablada, doctora en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Veracruz.
Los invitamos a compartir su presentación. Perfecto, pues muchas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes, a los expositores también. Nuestro trabajo, bueno, está a cargo de la doctora Ariadna Erika Pucheta Ortiz, como ya lo mencioné, Ortiz Pucheta, y de la doctora Blanca Nava Tablada. Mi nombre es Fernando Zabaleta Hernández, soy estudiante, como ya lo mencionaban, de la maestría en Desarrollo Regional Sustentable. Y bueno, nada más, empezando, quisiera dejar en connotación que este es un trabajo el cual se está desarrollando y que es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, y que bueno, importante que no lo dice el título, pero que vamos a dar un viaje desde el sur al norte, centro del país. Así que bueno, pues para ponerlos en connotación, eh, vamos a viajar a México, precisamente a la región sureste, en el estado de Veracruz. Eh, el título de nuestro trabajo son las percepciones sociales sobre los elementos culturales que se encuentran en una comunidad de origen rural, la cual se nombra Piedra Pinta, y que la comunidad tiene aproximadamente 2,000 habitantes. Es muy importante mencionarles que dentro de esta comunidad se encuentra un área natural protegida, la cual se nombra Área Natural Protegida Río Filo Bobos y su entorno, la cual alberga un río muy importante para la región y dos zonas arqueológicas que fungieron para el desarrollo económico de este sitio. Como planteamiento del problema, bueno, nosotros tenemos que el crecimiento del turismo convencional ha traído consigo efectos negativos como la contaminación, la deforestación, la erosión del patrimonio, del suelo, afectando de manera significativa a las comunidades rurales que dependen de los recursos, y esto no lo digo yo, lo dice Márquez 2019, ¿no? En sí, nuestra justificación en este sentido es buscar y conocer las percepciones sociales de los habitantes de esta comunidad para poder así establecer una propuesta de actividades de turismo sustentable con los elementos culturales que se encuentran dentro de su comunidad. Ahora les presento, bueno, de formación soy geógrafo, me gustan un poquito los mapas, ya no pude poder trabajar más en esto, pero miren, si ustedes pueden observar en una línea en color verde se encuentra el área natural protegida y en una línea en color rojo se encuentra la comunidad que es de origen rural, ¿no? Esto está establecido parte dentro y parte fuera, ¿no? Es muy importante porque dentro de la comunidad los habitantes dieron a conocer que entre sus parcelas se encontraban algunos grabados y algunos elementos eh, en rocas y aparte unos elementos paisajísticos y que ellos querían aprovecharlos para realizar actividades de turismo comunitario. Pero bueno, en sí esta área natural protegida ya brinda bastantes servicios y uno de ellos es la actividad de servicios de turismo de aventura y de ecoturismo, ya que dentro de esta área natural protegida se practica lo que viene siendo el kayakismo, el rafting, tirolesa, rapel, entre otras actividades que van relacionadas con el turismo de aventura. Una de las preocupaciones que tiene la comunidad y que la hemos podido identificar es que ellos ya encuentran problemas de residuos sólidos, de contaminación por estas actividades que se realizan dentro de ella y que y las principales empresas de actividades de turismo de aventura se encuentran insertas en la comunidad y que ya tienen pues algunos roces, algunos choques, porque pues bueno, los visitantes dejan basura, dejan contaminación, erosionan el suelo para poder establecer caminos para que entren los autos, para dejar balsas. Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que en sí el turismo convencional viene arrastrando y que ya va llegando a las comunidades rurales, como en un principio, bueno, se veía que eran en las playas, ¿no? Ahora, el objetivo general de nosotros es analizar las percepciones sociales del ejido de Piedra Pinta, Tlapacoya, en Veracruz, México, con respecto a estos elementos, para así realizar una propuesta que sea integrada y que sea basada en ellos, ¿no? Porque es con que debemos de trabajar y a quien queremos dejarle esta propuesta, ¿no? Y que es importante tener en consideración el punto de vista y lo que ellos piensan y lo que ellos creen que podrían ofrecer, ¿no? Como objetivos particulares, bueno, pues vamos a identificar los elementos culturales del ejido. Después vamos a interpretar, que ya lo hicimos, las percepciones sociales de los habitantes con respecto a los elementos que se encuentran en su comunidad, para poder así, el 3, desarrollar esta propuesta de actividades de turismo sustentable, como ya lo repetía, basada en la percepción de los habitantes de la comunidad.
Y para eso, bueno, pues tenemos una fundamentación eh, teórica, pero que se basa en tres palabras claves, ¿no? El turismo sustentable, las percepciones sociales y los elementos culturales. Es una investigación de tipo cualitativa con una postura hermenéutica interpretativa y en la cual ocupamos una metodología cualitativa. En sí, bueno, pues el turismo sustentable o sostenible, nosotros ocupamos ambos términos como sinónimos porque lo definimos en nuestro trabajo como una cuestión de traducción y en el cual, bueno, la Organización Mundial del Turismo en el 98 define como el desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras, promoviendo el crecimiento económico, que conserve el medio ambiente y el beneficio a los residentes como a visitantes, ¿no? Y la percepción o la percepción social, que es la influencia de los factores sociales, tanto como culturales, en las personas, en cómo perciben su entorno, la forma de impresión, la forma en que lo reconocen, así como sus emociones, incluyendo la percepción del medio físico y social. Y elemento cultural, algo de lo que venimos abordando en las diferentes charlas, que es cualquier aspecto material o inmaterial, que representa la identidad, valores o prácticas de una comunidad, incluyendo ya sea historia, arte, tradiciones, costumbres, recursos, paisajes, y que contribuyen al sentido de pertenencia y de conexión con los miembros del sitio, ¿no? Nosotros, para realizar esta investigación, ocupamos una técnica que se llama técnica de bola de nieve, en la cual nosotros reconocimos a los actores claves de la comunidad, por lo cual esta metodología cualitativa a nosotros nos permitió identificar a una persona que creíamos que era un actor clave y ella nos mandó con diferentes personas que nos iban a dar información conforme a la entrevista que nosotros lo realizamos, ¿no? Otra cosa importante es que nosotros realizamos un guión de entrevista en la cual, bueno, lo primordial era identificar qué elementos culturales había dentro de la comunidad. Y para ello, bueno, este es el guión de entrevista que nosotros ocupamos y que les preguntábamos a los habitantes de la comunidad que era para ellos un elemento cultural, que identificaba como algo culturalmente importante de la comunidad de Piedra Pinta, si pensaba que estos elementos podrían ser aprovechados para el turismo en su comunidad, que qué elementos de su comunidad le gustaría que se dieran a conocer y por qué, así como les preguntamos si sabían qué era el turismo sustentable, qué actividades creen que podrían hacerse para promover el turismo sustentable y cuáles eran los principales desafíos o preocupaciones que existían en la comunidad con relación a la preservación y la promoción de estos elementos con relación al turismo sustentable. Para ello, bueno, hicimos sesiones prolongadas para realizar las entrevistas. Las entrevistas regularmente se hicieron por la tarde porque, como lo mencionaba, es una comunidad de origen rural en la cual en el día los habitantes se dedicaban a las actividades de cultivos citrícolas porque es una comunidad que en sí tiene una vocación para la producción de naranja, limón, plátano, entre otros cultivos y que por las tardes noches tuvimos la facilidad de poder entrevistar a ellos. Previamente, pues tuvimos un contacto con las autoridades, las cuales nos facilitaron entrar a la comunidad y que nos dieran acceso, ¿no? Después de eso, bueno, muy importante reconocer que esta técnica también nos aperturó otra cosa porque identificamos que las mujeres no están participando en el desarrollo comunitario, ¿no? Las principales respuestas nos mandaban con personas mayores, personas que tenían ya empresas dedicadas al turismo y que es importante para desarrollar este tipo de propuestas el involucramiento de todo, del total de la población, ¿no? Así como de hombres y mujeres. En realidad, cuando realizamos las entrevistas, nos decían del patrimonio cultural inmaterial que a ellos les interesaba que, que las actividades de turismo fueran dirigidas o que realizáramos senderismos en los petroglavados, en un paisaje que ellos le llaman, lo voy a decir así, las chichis, pero que es un paisaje de lomeríos con un montón de pasto en donde hacen actividades en el equinoccio de verano, ¿no? También nos hablaban de una historia que existe en la comunidad, que es parte del patrimonio cultural e inmaterial, en el cual los habitantes lucharon por tener tierras para poderlas trabajar contra las ex haciendas que se encontraban en la región, ¿no? Y nos hablaban de los recursos de flora y fauna. Recordamos que estamos en una zona tropical
que es un área bastante verde con mucha variedad de flora y fauna, entonces que a ellos les parecía interesante que se diera a conocer qué es lo que se encontraba, ¿no? En la comunidad. Y bueno, pues alta diversidad de respuestas. También nos decían que les interesaba que estos recorridos fueran en los cultivos citrícolas, que se hiciera bastante, que hubiera más promoción. Y una de las cosas que también, bueno, de las problemáticas que nosotros identificamos con esta metodología, bueno, era buscar qué problemas había o qué problemas podrían tener con realizar más actividades que tengan que ver con el turismo, ¿no? Y pues ellos mencionaban la falta de infraestructura, las carreteras en mal estado, la promoción deficiente y que no hay pues apoyo del gobierno local ni estatal para que ellos pudieran eh, promover estas actividades, ¿no? Les pongo algunas de las fotografías en las cuales yo ya tuve la oportunidad de conocer el sitio, de algunos de los grabados que se encuentran dentro de las parcelas. Me dicen que son más de 1000, tienen inventariados alrededor de 500 y que dentro de estas comunidades, bueno, eh, también se dedican a la producción, ya lo mencionaba, de algunos cítricos y que ya existen campamentos para albergar así el turismo que ya viene para realizar actividades de turismo de aventura. Y bueno, si bien los hallazgos se centran en las percepciones sociales sobre las prácticas del turismo, es importante reconocer las preocupaciones de esta comunidad que están estrechamente relacionadas también con la deforestación, la contaminación, el deterioro de los recursos naturales y el mal manejo de los residuos sólidos, que esos se mencionaba en cada entrevista, ¿no? Y que esos problemas o fenómenos están vinculados con el cambio climático, lo que también resalta la necesidad de abordar estos desafíos de manera integral para promover así el desarrollo más sostenible de las comunidades que se encuentran en un entorno rural. Y bueno, perdón por el tiempo, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando. Bueno, de esta manera finalizamos la presentación de los trabajos de esta última sesión de ponencias de este día. Estuve revisando el chat y bueno, vi que entre ustedes ya fueron intercambiando algunos mensajes, muy interesantes los comentarios, agradecimientos. Em, no sé si Hugo Guete, querés activar tu micrófono y hacer este comentario a Cristian Terreno y a Valeria Bernabé. Así queda también grabado y todos pueden escucharlo luego. Sí, en realidad ya Cristian lo leyó y creo que lo pueden haber leído todos. Se trata de algunos profesores también de otros lugares que se están dedicando a un poco a una temática parecida, digamos. O sea, a qué es lo que ocurre con la convivencia multiespecies. Y, por ejemplo, yo le nombraba allí a Cristian, una profesora de la Universidad Aalto de Finlandia, Pia Fricka, que trabaja en el diseño computacional aumentado como mediador en sistemas ambientales complejos, es muy interesante. O también a un profesor Ruprecht del campus multiespecies de una universidad de Japón. De hecho, hay un sitio que se llama Ecolabs que los invito a visitarlo porque tiene unas charlas interesantísimas y muchas de ellas relacionadas un poquito con esta temática también. Perfecto, muchas gracias. Sí, así es, en el chat encuentran el link que Hugo te hace mención. Gracias por compartirlo. Yo fui tomando algunas notas durante sus presentaciones, em, simplemente destacar algunos temas que me parece que fueron tratándose de manera reiterada y me parece sumamente importante que así haya sido. Hablaron sobre todo de, bueno, hemos visto diferentes experiencias en donde se evidencia esta complementariedad entre patrimonio natural y patrimonio cultural. Pudimos, gracias a sus diferentes trabajos, comenzamos por ir en lo que es el barrio de La Boca en Buenos Aires, luego dos ejemplos del Parque Sarmiento y Ecobarrio Villasol en lo que es Córdoba, diferentes entornos urbanos y diferentes también espacios, ¿no? Y vinculaciones con la comunidad y la importancia también de respetar esas, como una frase que resalto que habían mencionado Cristian y Valeria, negociar las relaciones en el diseño del espacio con la naturaleza. Me pareció muy significativo esa reflexión.
Luego pasamos por la isla Navarino en Chile, también la importancia y la puesta en valor del patrimonio como una estrategia para la sostenibilidad del turismo. En ese caso me pareció interesante la mención que hizo Pilar respecto a también la economía circular de los territorios. em, y luego concluimos en México a través del proyecto de Fernando, donde primero, bueno, nos mostraba algunas problemáticas del turismo convencional y también la importancia entonces de ofrecer un desarrollo de un turismo más sostenible, donde me pareció interesante cómo han logrado la participación comunitaria en este trabajo, en esta investigación. Y la importancia entonces que esto también muchos lo fueron revisando, ¿no? Y considerar las miradas de los habitantes de estos espacios patrimoniales. Los invito, brevemente hice un breve recorrido porque la verdad es que tomaron temas muy interesantes. Los invito, si les parece, a brevemente hacer un comentario final a cada uno de los expositores. Si quieres comenzar, Marcelo, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y sí, reforzar esa noción de que el pasajero, el turista, quien adquiere un producto, ya está convencido de lo que quiere. Entonces, es esa interacción que generalmente en patrimonio lo vemos para parques nacionales o para grandes destinos que tienen que ver con la naturaleza, en las ciudades no se tiene como un socio de la protección del patrimonio climático, así dicho, con todos sus corporizaciones pretéritas, pero también hacia el futuro, como la necesidad de trabajar justamente la sustentabilidad ambiental y el patrimonio cultural. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A continuación, Cristian y Valeria quieren hacer un comentario final, algún tema que les haya quedado o que quieran profundizar. No, simplemente celebrar un poco estos encuentros porque lo reconozco como debilidad, digamos, desde el campo de la investigación y es esta cuestión de construir redes, ¿no? O sea, muchas veces uno, por profundizar en el conocimiento de un tema, por mirar su realidad local, nos olvidamos esta gran posibilidad que nos ofrece este mundo globalizado, que es la interacción, las redes y el fortalecimiento mutuo, digamos. Y bueno, creo que es importante estos intercambios para generar o para reforzar esta debilidad tal vez del campo más académico. Sí, yo también reforzar también la idea de redes, también me parece indispensable, bueno, porque seguimos aprendiendo y seguimos investigando. Y una cuestión en cuanto a los dos casos que vimos, tanto el Parque Sarmiento como el Ecobarrio Villasol son propuestas que se dieron en su momento, no tanto en el siglo XIX como ahora en el siglo XX, siglo XXI, en el tema de la periferia. Y cómo el Parque Sarmiento generó un espacio público verde en la periferia, donde ya diríamos hay verde, en donde se prevé un crecimiento de la ciudad. Y ahora, si vemos las nuevas propuestas en la periferia urbana de las ciudades, o por ejemplo lo que pasa en Córdoba, no se prevé ese espacio, o diríamos, es más acotado la de pensar un espacio verde, diríamos, porque ya estamos en contacto con Ujú. un espacio verde periférico. Es como un asentamiento más que se piensa más espontáneo, más en el ahora, más en el ya. O sea, hay que urbanizarlo ya, ¿sí? En ese sentido quería aclarar un poco los dos casos. Perfecto, muchas gracias. Pilar, ¿quieres hacer alguna reflexión final? Y suscribo lo que dicen los colegas, yo creo que estas instancias son muy positivas. Me gustó mucho que hayan habido estudiantes también exponiendo sus trabajos, creo que también es relevante. Se agradece mucho poder hacer ese intercambio también. Y diría que todas estas estrategias y desafíos
hemos revisado entre todos, porque estamos todos muy claros y claras que necesitamos abordarlo de manera transdisciplinar y que eso también es un desafío per se, digamos, poder unir miradas. Entonces, eso queda ahí como un pendiente probablemente, pero es bueno partir reconociendo que es un pendiente y que se puede mejorar. Así que nada, un gusto de haberles conocido, quedan todos invitados a Magallanes y a la isla Navarino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Fernando, ¿querés hacer algún comentario de cierre? Pues igual, de verdad, muchas gracias, de verdad, muy interesante cada una de sus presentaciones, ver que tocamos el tema del patrimonio de diferentes aristas, pero que vamos hacia un mismo objetivo, y pues mencionar igual, aprovechar para agradecer a cada uno de sus presentaciones por el tiempo, porque tuvimos que compactar el trabajo en 10 minutos, ¿no? Entonces, muy importante también eso, y de verdad, muchas gracias igual por el espacio, a los administradores, a quien ahorita está a cargo del micrófono, igual también muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su interés, por la participación. Y bueno, ya llegamos al final de esta primera jornada. Mauro, no sé si hay algún comentario final que quieras hacer. Re- Gracias, Jimena. Solamente recordarles que están previstas también actividades durante los próximos 2 días. En el sitio web del Congreso tienen todo el programa de actividades. Hay actividades el jueves por la mañana y por la tarde, principalmente en portugués, y el día viernes también actividades por la mañana y por la tarde, principalmente en inglés. La idea es poder generar espacios de intercambio con colegas de distintas regiones. Todas estas actividades están siendo grabadas y luego de un proceso de edición audiovisual van a estar disponibles en el canal de YouTube del Foro Patrimonio Sustentable. Aquellos que aún no nos han podido enviar sus breves artículos, les recordamos que estamos todavía recibiendo esa documentación, porque luego realizaremos una publicación digital de los trabajos que están siendo presentados en este congreso. Guillermo, te invitamos a hacer, en todo caso, algún comentario final de esta primera jornada, si te parece oportuno. Bueno, agradecerles a todos nuestros amigos de habla española, que mañana seguiremos con otras lenguas, y agradecerles a todos por compartir su experiencia, por aprovechar las herramientas que nos permite la globalización, pero pensando siempre en la recuperación de los valores identitarios de cada uno de nuestros lugares, ¿no? Así que gracias a todos y desde el Instituto y desde la Fundación Ciudad de la Plata estamos abiertos a trabajar en futuro con todos ustedes, a intercambiar información y a realizar experiencias de este tipo en un futuro. Gracias a todos y nos vemos mañana.